Después de años de lucha, nuestro país se convirtió en una monarquía, eligiendo los mexicanos a Agustín de Iturbide. Se dieron los primeros enfrentamientos entre lo que eran republicanos liberales y monarquistas conservadores para acomodar sus ideales e intereses. Criollos y peninsulares fueron declarados en igualdad de derechos y de privilegios. Se cambió el nombre de la Nueva España al primer imperio mexicano. Hubo una escasez de herramientas, materia prima y compradores, por lo que las industrias dejaron de producir. México se empezó a endeudar con Inglaterra, Francia y España para cubrir los problemas más urgentes. Empezó a haber escasez de comercio nacional e internacional derivado de la inseguridad y del contrabando. Se determina que México se gobernaría solo, por lo tanto no tendría obligación tributaria con España ni con otros países. Los militares ocupaban puestos importantes dentro de lo que era el gobierno y la Iglesia retiene sus monopolios. Después de este periodo tan complicado, empezamos a vivir lo que de manera previa se le conoce a antecedentes de la Revolución Mexicana, que es donde se da un cambio social, económico de la sociedad que sacude totalmente a lo que es el Estado. Después del movimiento de independencia, nuestra sociedad era extremadamente pobre. El 90% de nuestra población era rural. Los campesinos trabajaban las tierras de las clases altas, quienes eran los poseedores de los grandes latifundios, junto a campesinos entre los que se encontraban los obreros, que tenían jornadas de 12 horas. No podían realizarse huelgas, no había leyes que protegieran sus intereses. Esto, así como la desigualdad, fue una de las causas de la revolución, ya que querían igualdad frente al clero, políticos y empresarios, que en su gran mayoría eran estadounidenses, siendo una de las mayores causas de la revolución. Antes del movimiento revolucionario, venimos de un sistema, de una dictadura de Porfirio Díaz, durante 30 años, debido a su estado de edad avanzada. Empezaron a buscar un sustituto sumando por lo que se postularon diversas personas para sus elecciones presidenciales, pero en ese momento hay un cambio de opinión de parte de Porfirio Díaz y decide lanzarse nuevamente y toma como prisionero a uno de sus adversarios, Francisco I. Madero. Se fuga de la cárcel y se va a Estados Unidos, en donde proclaman lo que es el Plan de San Luis, en el que pedía al pueblo se levantara en armas para obligar al presidente a repetir las elecciones. Todo esto provocó diferentes levantamientos que terminaron con Madero en la presidencia, dando inicio a lo que fue el movimiento revolucionario. Hasta ese momento, nuestro país, el sistema político causó casos de corrupción, así como de distribución desigual de las riquezas, ya que el empresario extranjero tenía privilegios y las clases bajas mexicanas apenas tenían para comer. La mayoría de las tierras que poseían los extranjeros, el propio gobierno se las fue quitando a los campesinos. Hubo cambios climáticos que afectaron el cultivo de lo que dependía la mayor parte de la sociedad mexicana, detonando lo que es una crisis que comenzó a aparecer en Estados Unidos y en Europa, y que causaron que el pueblo se mantuviera descontento y con cierta ya no aceptación a Porfirio Díaz. Durante este periodo de
la revolución y posterior a la revolución, hubo cambios importantes en todos los ámbitos, político, económico, social entre nuestro país. Existía inestabilidad derivado de los diferentes grupos que se fueron integrando para poder apoyar este movimiento revolucionario y postrevolucionario. Hubo crímenes que se fueron dando el nombre de ir mejorando cada vez el estatus económico del país y político. Y así pasan los años hasta que nosotros llegamos a lo que es la llegada de López Portillo a la presidencia, que fue de 1976 a 1982, en donde él establece un plan básico de gobierno en el que decía que era importante ir consolidando la independencia nacional. Para ello era importante que se generaran empleos, que se diera mayor bienestar, que hubiera un desarrollo geográfico importante. Pero durante este gobierno crea lo que se conoce como la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que a través de esta se pudiera llevar a cabo lo que era la planeación gubernamental. Durante este sexenio, el precio de los hidrocarburos llegaron a los niveles históricos más altos con el descubrimiento de yacimientos en el país, por lo que el gobierno lo que hace es apostar en la explotación y la venta de petróleo para salir de esta crisis económica. El modelo de industrialización ICI estaba llegando a su agotamiento, aunado, ICI es donde vamos a ir, donde se pensaba que se iba a ir eliminando la importación de determinados artículos, aunado a los ingresos por la venta de petróleo. A partir de 1977 los proyectos de crecimiento se fueron dando al por mayor. Casi en todos los sectores económicos más importantes se presentaron un programa a efecto de acceder a su desarrollo. Se contempló lo que era el Sistema Nacional de Planeación, en donde estarían involucrados los sectores que tenían una capacidad en la toma de decisiones de la sociedad. El objetivo de este sexenio era alcanzar la autosuficiencia alimentaria. En 1980 el gobierno dio a conocer el Plan Global de Desarrollo como una muestra de que aún en el derroche de recursos existía el ánimo de planear de manera racional a corto, mediano y largo plazos. Lamentablemente, el conjunto de planes y programas construidos sobre la base de los ingresos petroleros se desmoronó en junio de 1981 y cuando cae el precio internacional del petróleo. El país entra en una larga recesión económica que golpeó sensiblemente la estructura productiva y sobre todo los hogares mexicanos. El régimen del crecimiento acelerado con una inflación controlada concluyó a finales de 1982 en medio de un desprestigio y descontento generalizado, además con el derroche de la sociedad, en el sentido de que había perdido una gran oportunidad histórica para acceder a un desarrollo económico más equilibrado, armónico y más incluyente, a través de esa enorme e inesperada riqueza generada por el petróleo y que finalmente fue despilfarrada. Que tengan excelente día.